Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, una porción muy singular de las Escrituras. Vayamos a Juan, capítulo 15, para leer del versículo 18 al 27. Juan, capítulo 15, del 18 al 27. Habla el Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, pues porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hemos tenido el gran privilegio de cantar el bello himno 552, el cual en su penúltima estrofa dice: sufrid pacientes con el Maestro, aquí en la tierra tribulación, tomando parte con sus testigos en las afrentas y en el dolor. Aunque el desprecio que debemos afrontar como creyentes no es un tema que la Escritura esconda, sí es un tema que esconden muchos púlpitos de nuestros días. Por lo que no hay un evangelista que se diferencie tanto de los evangelistas modernos como nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha buscado tampoco agradar los oídos de los pecadores como aquel que murió por ellos. Precisamente porque nuestro Señor es amor, nunca empleó, por amor a su Padre y por amor a las almas, palabras lisonjeras con sus oyentes, sino que les habló de manera clara y directa, presentándoles las demandas del discipulado cristiano y los padecimientos que esto iba a traer sobre ellos. En esta ocasión consideraremos el por qué el mundo aborrece a los cristianos, lo que nos dice este aborrecimiento acerca del mundo y la actitud de Cristo hacia sus hijos aborrecidos. En Lucas capítulo 14, verso 15, verso 25, encontramos un pasaje aleccionador. Grandes multitudes iban con él, se refieren al Señor, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, yo sanaré todas sus enfermedades, les daré prosperidad económica y tendrán su mejor vida ahora. Nada más lejos de la realidad. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué enorme diferencia con el pseudo evangelio de nuestros días. De manera similar ocurre con el texto que hemos leído al inicio y abordaremos el día de hoy. Las palabras de nuestro texto se encuentran en el solemne discurso del aposento alto, donde el Señor, sabiendo que su hora había llegado, enseña a sus discípulos algunos de los grandes privilegios que disfrutamos los creyentes. Solo nosotros, los creyentes, tenemos al Cristo como nuestro Señor y Maestro.
Solo nosotros los creyentes, en virtud de nuestra comunión con Cristo, podemos tener una verdadera comunión de amor los unos con los otros. Solo los creyentes tenemos una morada segura en la casa del Padre. Solo los creyentes contamos con la promesa de que Cristo volverá para tomarnos para sí y estar para siempre donde Él está. Solo los creyentes tenemos las peticiones que conforme a la voluntad divina hagamos al Padre en nombre del Hijo. Solo los creyentes somos moradas permanentes del Espíritu Santo, con todos los beneficios espirituales que esto implica. Y por si fuera poco, solo los creyentes, por estar unidos a Cristo como pámpanos a la vid, podemos producir frutos de santidad y justicia agradables a Dios. De modo que de todos estos beneficios habla Cristo en este discurso del aposento alto. Y aunque nosotros veremos solamente la porción antes leída, podemos decir, por las palabras del Señor durante este discurso y por el entendimiento que tenemos de toda la Escritura en general, que no ha habido jamás, hay o habrá un ser más bienaventurado que un cristiano. Sin embargo, justo en este versículo 18 de nuestro capítulo 15 encontramos un punto de inflexión, como si el Señor nos quisiera mostrar ahora el otro lado de lo que implica ser cristiano, el aborrecimiento de este mundo. Veamos nuevamente el versículo 18. Si el mundo nos aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cabe aclarar que este sí condicional de la expresión si el mundo os aborrece no debe entenderse como si el Señor dijera: existe una remota posibilidad, una lejana probabilidad de que al final este mundo los aborrezca. Ni podemos pensar por el contexto que los discípulos lo entendieron así. Ellos habían pasado 3 años con Jesús y en ese tiempo habían sido testigos de todas sus buenas obras y de cómo por su buen obrar había cosechado el odio injusto de este mundo. Por lo que todos ellos entendieron por las palabras del Señor que el aborrecimiento de este mundo hacia ellos sería un hecho. Y de ese mismo modo debemos entenderlos nosotros. Ahora bien, este aborrecimiento del cual hablamos no siempre es expresado hacia el creyente de la misma manera e intensidad. A veces solo llega al menosprecio y la indiferencia. A veces llega a la oposición abierta mezclada con un poco de difamación. Y en otras ocasiones puede llegar hasta la más brutal y encarnizada de las persecuciones. Y el Señor, sabiendo esto, introduce una nota de consuelo y aliento aquí: el aborrecimiento que Él mismo había recibido de este mundo durante su ministerio. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De modo que el mundo, que no es más ni menos que la composición de los hombres sin Dios, sus filosofías y estilos de vida imperantes, actuarían en oposición frontal y directa, como contra Cristo, contra todos sus discípulos. La pregunta que lógicamente nos hacemos es: ¿por qué razón el mundo aborrece al creyente? ¿Lo aborrece quizás porque el creyente atenta contra el orden civil de la sociedad? ¿Lo aborrece porque el creyente constituye una amenaza para la estabilidad de una nación? ¿Por qué el mundo aborrece al creyente? Esta es la pregunta que nos conduce a nuestro primer punto. Antes de darnos la respuesta, nuestro Señor dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si estuviesen en su estado de maldad e ignorancia, con una mente entenebrecida, con un corazón no regenerado, con una voluntad esclavizada al pecado, no tendrían ningún problema con el mundo. No tendrían ningún problema para ser identificados por el mundo como uno de los suyos y ser recibidos y amados por el mundo. Pero no es así. Y es aquí donde vemos el por qué el mundo aborrece al creyente. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mis hermanos, aquí está todo el problema que tiene este mundo
con nosotros los cristianos. Nuestra elección e identificación con Cristo. Nuestra elección e identificación con Jesús. El Señor nos lo dice de manera explícita: porque yo os elegí del mundo. Este hecho aparentemente simple, y lo que él implica, es toda la razón por la cual el creyente es aborrecido. Como dato de interés, podemos decir que esta elección de Cristo es la misma del Padre, aunque diferente en su ejecución. En Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si bien la elección del Padre tuvo lugar en la eternidad, antes de la fundación del mundo, es efectiva por Cristo dentro del tiempo, en momentos puntuales de la historia, momentos en los cuales Cristo mismo ha llamado a sus elegidos para sacarlos de este mundo, ya sea de manera directa, como fue el caso de los apóstoles y otros, o de manera indirecta, como fue el caso como mediante sus discípulos. Ahora bien, Cristo hoy continúa llamando a sus elegidos desde la eternidad. Porque vemos que el apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice a los efesios: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y preguntamos: ¿cuándo el Señor fue a Éfeso a anunciar el Evangelio? Si nuestro Señor, durante todo su ministerio, nunca salió de Palestina. Este versículo nos enseña que Cristo sigue llamando hoy a sus elegidos desde la eternidad, por lo que, si tú aún no has sido unido a Él por la fe, no debo proseguir sin antes decirte las serias palabras de Hebreos capítulo 3. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hecho este paréntesis, debemos agregar que esta elección por la cual el mundo nos aborrece y las gracias que la suceden, regeneración, justificación, adopción, etc., provoca una transformación tan radical en todas las facultades del alma del elegido, a saber, su entendimiento, sus afectos y su voluntad, a tal punto que su manera de pensar, sentir y actuar, habiendo sido santificadas por el Espíritu, se convierten en una acusación de tal magnitud contra el pensamiento y modo de vida de este mundo caído, que este mundo no puede soportar. Y por eso el mundo nos aborrece. El Señor continúa diciendo en el versículo 20: acordaos de la palabra que ya os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Durante la cena, el Señor, al lavarle los pies a sus discípulos, les había dicho estas palabras: el siervo no es mayor que su Señor, dándoles una anecdótica enseñanza de servicio. Y ahora utiliza la misma enseñanza y la aplica al terreno de la persecución. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora el Señor eleva aún más el tono de la advertencia. Ya no está hablando solamente de aborrecimiento. Ahora introduce el tema de la persecución. Porque ciertamente una persona puede aborrecer a otra y no perseguirla por eso. Pero este tipo de aborrecimiento que el creyente suele despertar en el mundo es tal que lleva al mundo a la persecución contra él. Y esta persecución, mis hermanos, puede ser bien despiadada y cruel. Para tener una idea de hasta dónde este mundo puede llegar, recordemos el ejemplo de nuestro Señor. Porque al fin y al cabo, ¿quién ha sido perseguido más por este mundo que Cristo mismo? Quien aún siendo menor de 2 años fue perseguido a muerte por un rey, quien ardiendo en ira no le importó matar a todos los niños menores de Belén y todos sus alrededores para acabar con la joven vida del Salvador. Y al comienzo de su ministerio, al entrar en el día de reposo en la sinagoga, conforme a su costumbre, en Nazaret, donde se había criado, después de interpretar las Escrituras,
A sus oyentes, la Biblia dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Pero su odio no concluyó ahí. La Escritura sigue diciendo, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Quién ha sido perseguido como el Salvador, quien durante su ministerio intentaron apedrearlo varias veces? Al punto que en una ocasión dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Pero nunca el odio de este mundo ha alcanzado tal grado como el que alcanzó cuando crucificó al autor de la vida. Llegó a ser tan grande el aborrecimiento contra Jesús que prefirieron su condena que la de alguien como Barrabás, de quien Mateo dice que era un preso famoso, Marcos que era un asesino y Juan que era un ladrón. ¿Qué piensa? ¿Qué obra de arte de Satanás? Bueno, el odio de este mundo, aún por Cristo, fue mayor. Esto nos da una idea de lo caído y corrompido que está este mundo y de lo que nosotros podemos esperar de él. También nos da razones para estar gozosos, porque el hecho de que este mundo nos aborrezca como aborreció a Cristo es una señal de que nos ve como lo vio a Él, y por ende, de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando. Mis hermanos, esto debería ser para nosotros una razón de sumo gozo, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, dice el apóstol Pablo. ¿Recuerdan qué pasó con Pedro y Juan cuando fueron azotados por el concilio? Dice la Escritura. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Seguramente recordando las palabras del Señor cuando dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, siempre y cuando sea mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como creyentes no debemos buscar el sufrimiento como un sello de santidad, pero sí debemos estar gozosos cuando sufrimos afrenta por nuestra semejanza a Jesús. Pero sin duda, no todo el mundo reaccionará de manera hostil al Evangelio. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mis hermanos, nosotros somos los ejemplos vivos de que no todos y cada uno de los habitantes de este mundo caído rechazan a Cristo y a su palabra. Ciertamente, si no hemos sido de aquellos que han sido regenerados desde el vientre, como fue el caso de Juan el Bautista, hubo un tiempo cuando nosotros también vivimos siguiendo la corriente de este mundo. Y fue por alguien que nos compartió el Evangelio que el Espíritu Santo ablandó nuestros corazones, iluminó nuestras mentes para hacernos entender que éramos pecadores condenados y para finalmente guiarnos a la cruz e impartirnos la experiencia de lo que es la misericordia y el dulce amor de Cristo. Así como sucedió con nosotros, también será con otros. El Señor continúa. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, todo el desprecio, todo el aborrecimiento y la hostilidad que ustedes reciban, no tiene como blanco sus propias personas, sino a mí, dice el Señor. En la medida en la que nosotros como creyentes crezcamos en semejanza a Cristo, en la medida en la que nuestras vidas dejen en evidencia la maldad de este mundo, como la dejó la vida del Salvador, en esa misma medida este mundo nos aborrecerá y nos perseguirá. Y aquí pasamos a nuestro segundo punto, lo que nos dice ese aborrecimiento del mundo. Lo primero que nos dice es que este mundo está sumido en la más profunda ignorancia de Dios, porque no conocen al que me ha enviado, dice el Señor. Los hombres pueden clamar conocer a Dios,
Pueden presumir que mediante su religión puede Dios ser conocido. Incluso pueden decir ser cristianos. Pero si su reacción contra aquellos en quienes Cristo es manifestado es de aborrecimiento o persecución, entonces no conocen a Dios. Así sucedió con los fariseos, en cuyas manos estaba la revelación de Dios. Los doctores de la ley, la élite religiosa de la época. Y sin embargo, por su desprecio hacia Cristo, demostraron no conocer al Padre que lo envió. La segunda cosa que nos dice este aborrecimiento, y para mí la más triste, es que este mundo no quiere ser salvado. Juan, capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y este versículo pudiera dar la impresión de que el Señor está diciendo de que si Él no se hubiese encarnado y condescendido a morar con los hombres para hablarles de su pecado, ellos serían libres de pecado. Nada más lejos de la verdad. Hermanos, los hombres no son pecadores porque rechazan a Cristo. Esto agrava más su estado de culpabilidad. Los hombres son pecadores porque violan, transgreden y pisotean la santa ley de Dios en pensamiento, palabra, obra y omisión. Y porque rechazan deliberadamente todas las señales que Dios ha puesto de sí en esta creación. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha puesto evidencias de todo lo creado, desde el sincrónico sistema de rotación de los planetas hasta el complejo funcionamiento de una célula, habla de un Dios creador. Aun si a un niño de primaria le preguntáramos qué le parece más lógico, que todo vino de la nada o que todo vino de algo o de alguien, no tardaría en darnos su respuesta. Bueno, el hombre tampoco ha tardado en dar la suya, lo que ha dado la respuesta equivocada. El hombre ha dado la respuesta equivocada. El problema es que ahora no estamos hablando del desprecio a lo creado, del desprecio a la creación. Ahora estamos hablando del desprecio a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El mundo ya era culpable por rechazar lo que Dios había dicho de sí mismo en la creación, pero al rechazar a Cristo sobrepasa todos los límites, pues este mundo jamás había osado pasar por alto una luz tan grande. El Señor enfatiza esta idea cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al rechazar las palabras de Cristo, los judíos estaban rechazando también las palabras del Padre. Porque yo no he hablado por mi cuenta, dice el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, ¿cuál es la implicación lógica de esto? Versículo 23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Cristo apela también, por la incredulidad del mundo, a sus inigualables obras. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, versículo 24, no tendrían pecado. Aunque hay muchos en nuestros días que dicen hacer numerosas señales y prodigios, y por su vanidad y arrogancia exponen al cristianismo al peor de los ridículos. Lo cierto es que aún a quienes le fue dado por Cristo hacer señales en su momento y con un propósito determinado, jamás las hicieron de la magnitud que el Señor mismo las hizo. Mateo y Lucas narran cómo el Señor sanó al criado de un centurión romano, quien estaba postrado, de manera inmediata y a distancia. Todos los evangelistas, menos Juan, narran cómo al hablarle el Señor a una gran tormenta, se hizo grande bonanza.
Los 4 evangelios cuentan cómo Cristo con 5 panes y 2 peces dio de comer a una multitud de más de 5,000 personas. Y la lista no tiene fin. Pues el mismo apóstol Juan nos dice en su último versículo de su evangelio. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Cristo mismo reprocha a los judíos su incredulidad con estas palabras: las obras que yo hago en mi nombre, ellas dan testimonio de mí. Y aún a sus apóstoles encontró necesario decirles: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, que si los judíos, quienes representaban el mundo en la época del Señor, habían sido puestos en evidencia de su maldad por la claridad de las palabras de Cristo, también habían quedado sin excusa por la singularidad de sus obras. El Señor concluye este versículo con la misma idea del versículo anterior. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Mis hermanos, el que aborrece al Hijo necesariamente aborrece al Padre que lo envió. ¿Por qué necesariamente se aborrece al Padre cuando se aborrece al Hijo? Muchos que quieren trazar su propio camino a Dios preguntan esto. Pues aquí va la respuesta. Juan 14:9, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Por qué el que aborrece al Hijo aborrece al Padre? Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conclusión: porque yo y el Padre somos uno, dice el Señor. ¿Necesitamos aplicar esta porción de la enseñanza al contexto social de hoy? Es necesario. Si el Papa de Roma y todo su séquito endiosa a María y a cuantos se le ocurre, haciendo de la adoración al Cristo de Dios una adoración repugnante y pagana, quebrantando el mandamiento de Dios por su tradición, tal como reprochó el Señor a los escribas y fariseos, ciertamente habrán aborrecido tanto al Hijo como al Padre que lo envió. Si la gran nación de los Estados Unidos de América, quien desde su primer presidente, George Washington, quien con su mano sobre la Biblia la encomendó al Señor, cede a la degeneración moral de la época, redefiniendo lo que es el matrimonio, y traiciona así los santos principios que la convirtieron un día en una gran nación, y pone sobre sí gobernantes ignorantes e impíos que borran el rico legado de hombres valientes y piadosos que Dios le dio, entonces ya habrá aborrecido al Hijo y al Padre que lo envió. Si esta antigua Europa se vuelve a las filosofías orientales y les da la espalda a los principios del Evangelio que la trajeron a la civilización, y hace desfilar por sus calles las intocables vacas sagradas de la homosexualidad, y convierte en antros y burdeles los edificios que antes vibraron con el poder de la palabra de Dios, ya no habrá entonces más esperanza para Europa, porque habrán aborrecido al Hijo y al Padre que lo envió. Y sobre sus ruinas retumbarán las palabras del Señor. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este es el triste panorama que contemplamos hoy. Esta generación incrédula y perversa ha aborrecido al Hijo y al Padre que lo envió, y evidencia la triste realidad de que este mundo no quiere al Salvador que desde el cielo descendió, y por tanto lo aborrece sin causa. Versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron.
Así tuvieron cumplimiento en la vida de Cristo las palabras del Salmo 69, versículo 4, donde dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y ahora que Cristo se marchaba del mundo, ¿qué pasaría con el aborrecimiento que este mundo siente por Jesús? ¿Desaparecería? De ninguna manera. Sino que ahora volcaría este mundo sobre los apóstoles y sobre todos sus discípulos el desprecio que sentía por él, por cuanto nosotros representamos a Jesús en el mundo. Es por esta razón que muchos creyentes hoy toman la decisión de vivir su fe de manera secreta o de pertenecer a un servicio secreto de la fe y dejar de anunciar el Evangelio, lo cual no solo no honra al Señor, sino que evidencia nuestro gran temor a ser aborrecidos y perseguidos. Pero hermanos, ¿qué sería de la iglesia de Cristo si todos los creyentes actuaran de esa manera? Hasta este punto hemos visto que el mundo aborrece al cristiano por su elección e identificación con Cristo, que esto revela la ignorancia que tienen de Dios y su indisposición a ser salvados. Y por último, veremos la actitud de Cristo para con los creyentes en medio del desprecio y la persecución. ¿Cuál es la actitud de Cristo para con los suyos en medio de esta difícil situación? ¿Querrá el Señor que nos traslademos a una isla desierta, tal vez, donde no haya tanto pecado? ¿Que consideremos la vida monástica quizás, para no ser perseguidos? De ninguna manera. Versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Desde que el Señor había dicho a sus apóstoles que se iba, tristeza había llenado sus corazones. La sola idea de separarse de tan maravilloso ser, especialmente por un periodo de tiempo largo, era ya un golpe suficientemente duro. Si a esto le añadimos las serias advertencias de lo que les acontecería después de su partida, a saber, que los fariseos los expulsarían de sus sinagogas y que aún vendría la hora en la que cualquiera que los matase pensaría que estaban rindiendo servicio a Dios, encontramos que tenían sobradas razones para estar tristes. Y es en ese contexto donde el Señor, un poco antes en este discurso, les da la siguiente promesa: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero ahora, en estos versículos 26 y 27, el Señor les muestra que el Espíritu Santo no solo vendría para consolar, alentar y guiar a los cristianos en medio de este mundo, sino también para fortalecerlos y empoderarlos para que en unión con Él puedan anunciar a Cristo como Salvador. De modo que ahora los apóstoles y la iglesia primitiva no solo tendrían el testimonio presencial de Cristo, nosotros tenemos la Escritura, sino también el denuedo que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente para anunciar el Evangelio a pesar de toda oposición, con el mismo vigor que el apóstol Pablo dijo a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo un grupo de hombres sin ningún poder político, económico o social, de una pequeña nación dominada por un gran imperio, pudieron expandir el Evangelio hasta tierras insospechadas? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo uno de los imperios más poderosos jamás vistos no pudo detener a una minoría de creyentes a pesar de las más sangrientas y encarnizadas de las persecuciones? El puritano John Flavel dice: los emperadores romanos, quienes conquistaron el mundo, usaron todo su poder contra la pobre e indefensa iglesia, pero la iglesia sobrevivió. Si la mitad de ese poder hubiera sido empleado contra cualquier otro pueblo, ciertamente lo habría destruido por completo. Hermanos, el avance del reino de Dios es una obra sobrenatural
y no puede ser detenida por mano humana. Es impulsada y nutrida por el poder del Espíritu Santo. Fue por el poder del Espíritu Santo que tanto Pedro como Juan no sucumbieron ante las amenazas de los gobernantes y los ancianos de Israel cuando les prohibieron que enseñasen en el nombre de Jesús, sino que respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fue por el poder del Espíritu Santo que testifica con el creyente que el joven mártir Esteban habló y no cayó, y lo hizo de tal manera que la Escritura dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, con mayúscula, con el que hablaba. Es el Espíritu Santo el que capacita al creyente para anunciar el Evangelio hoy, aún en una sociedad corrupta y corruptora. Es quien nos infunde amor por los perdidos, que nos hace estar de pie contracorriente para decir a viva voz: así dice el Señor. Quien trae las verdades de la palabra de Dios a nuestras mentes mientras compartimos las buenas nuevas de salvación, que nos da longanimidad para soportar la ofensa y la provocación. Es el Espíritu quien nos ciñe de poder para hacer una labor que excede todas nuestras capacidades juntas. Y lo más sorprendente de esto es que mientras obra así en nosotros, al mismo tiempo está cumpliendo la promesa hecha por Cristo a sus apóstoles, convenciendo a los que nos escuchan de pecado, justicia y juicio, como un día nos convenció a nosotros. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta enseñanza para la Iglesia de Cristo hoy? La primera es que tengamos bien presente que aunque muchas glorias nos esperan en nuestra morada eterna, la cual es segura, muchas penas nos restan en nuestro camino hacia allá. Robert Murray McCheyne decía: el camino a la corona es la cruz. Por lo tanto, seamos sufridos y pacientes, y no temamos a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Como leía nuestro pastor en Colosenses capítulo 2, así como Pablo oraba para consolar a aquellos a quienes no había visto, nosotros debemos también orar, porque hay muchos creyentes, hermanos nuestros en Cristo, herederos de la gloria, que están siendo encarnizadamente perseguidos mientras escuchamos este sermón. Velemos sobre nuestras propias almas, no sea que por haberse multiplicado la maldad a nuestro alrededor, nuestro amor por los perdidos sea enfriado, y con él la pasión por compartir el Evangelio, pues no tenemos lucha contra carne ni sangre, y no somos como ellos. Busquemos depender cada día más del Espíritu de la promesa, el cual ha sido enviado para nosotros en este tiempo, aplicándonos las palabras del apóstol: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y por último, no olvidemos, hermanos, que nosotros sí sabemos quién ha ganado esta batalla final y definitivamente. De modo que, aunque busquen aislarnos de esta sociedad como lo peor, aunque nos censuren en todos los medios de comunicación, eso no cambia en nada el hecho de que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante quien toda rodilla se doblará, aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, debemos seguir proclamando las virtudes de quien nos llamó de tinieblas a luz. Porque a pesar de la oposición de este mundo y de los poderes del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El himno que leímos al comenzar termina con esta estrofa: la hora es esta de la pelea, de sufrimientos y abnegación, mas ya se acerca la de reposo, en que tendremos el galardón. Señor bendiga su palabra. Terminemos en oración.